Ética medieval. Ahora contexto histórico. ¿Qué es la Edad Media? Es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, cuando se produjo la caída de Constantinopla. El término implicó en su origen un carácter negativo, ya que muchos creían que fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado entre la antigüedad y la edad o la época moderna, ¿no? Por eso es conocido como una época de oscuridad. Bueno, tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, nació una nueva época que perduró alrededor de 1000 años, y esa época se le conoce como Edad Media. Y al pensamiento desarrollado en esta época se le llama filosofía medieval. La filosofía medieval tiene sus antecedentes desde el siglo I, con el surgimiento del cristianismo. Características de la época medieval. Predominan las actividades agrarias y la principal fuente de riqueza es la tierra. Su fragmentación del poder, si bien se formarán reinos, el desarrollo político y económico era de carácter local. El comercio también es local y disminuyen las grandes transacciones económicas, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir, si decayó su uso. También una fuerte influencia por la Iglesia. Y la actividad cultural consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado. Se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos. En el centro de cualquier actividad cultural era la Biblia. La ética y la filosofía. En la época medieval, la ética medieval y en general las artes y las corrientes filosóficas fueron controladas por la Iglesia Católica, y por esa misma razón tuvieron muy poco e incluso ningún avance, pues llegaban a considerar obscenos en muchos ámbitos, e incluso se replanteaban varias veces para evitar que se pudiesen causar o incentivar el pecado. Y claramente hay que saber que en la época pecado o podía ser o incluso no querer obedecer a cualquier padre o autoridad de la iglesia. Pensamientos y visiones. San Anselmo empezó a fomentar una discusión más ordenada. Adoptó el planteamiento de San Agustín, el cual afirma cómo la gracia de Dios induce en el alma una disposición para avanzar hacia el bien. Santo Tomás intenta sintetizar el pensamiento griego y la doctrina cristiana en una sola filosofía en el campo de la ética. San Agustín, el fin de la filosofía de San Agustín apunta básicamente a conseguir la felicidad absoluta. El único camino para poder obtener la felicidad es ascender o subir progresivamente hacia el Ser Supremo, Dios, empezando claramente antes con el hombre. Bueno, de ahí pasa mi siguiente compañero. La biografía de Agustín de Hipona, o San Agustín. Su verdadero nombre era Aurelio Sanguinus Hipónesis. Nació el 13 de noviembre de 345 en el norte de África y fallece el 28 de agosto del 430 en manos de vándalos. Sus padres fueron Patricio Aurelio y Mónica de Hipona. Su madre fue reconocida como un ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad, madre abnegada y preocupada por el bienestar de su familia. Destacó siempre en el estudio de las letras, por ende, ganó demasiados concursos y certámenes literarios. Su guía fue el obispo de San Ambrosio de Milán y siguió demasiadas corrientes filosóficas, entre ellas el epicureísmo, maniqueísmo, escepticismo y platonismo. Este gran pensador cristiano fue considerado como un obispo, un santo, un doctor de la gracia, y sobre todo el creador de las bases filosóficas del cristianismo. Todo esto se dio gracias a la dedicación que le puso a la profundización de la teología y la política. Estuvo casado durante 14 años con una mujer que le dio a su hijo a Deodato. Finalmente rompe ese compromiso marital y al ser recibido como cristiano, lleva su vida a la ascesis, es decir, sin ningún tipo de placer. En 383 y 385
Es recibido al cristianismo y años más tarde, es decir, en 391, es ordenado sacerdote. En este tiempo hubo una herejía que amenazó a la iglesia cristiana, presidió concilios y resolvió problemas de sus fieles. En 395 se recibe de obispo y finalmente muere en manos de vándalos de Genserico. En cuanto al tema de la ética, Agustín de Hipona crea una ética eudemonista, como ya había creado anteriormente Aristóteles. El objetivo del ser humano es buscar la felicidad, pero esta no la pueden encontrar dentro de sí mismos. Solo se consigue llegando hasta Dios y con su ayuda. Ya no solo en el ámbito del conocimiento con la teoría de la iluminación, sino también con la voluntad. Dios es el único que puede garantizar al ser humano la felicidad plena. La voluntad es la que impulsa al alma a amar a Dios y amar al prójimo. Esta también es libre para elegir el camino correcto o el incorrecto. San Agustín de Hipona distingue entre la libertad y el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de obrar voluntariamente, de orientar su vida y de tomar decisiones. A causa del pecado original presente en nuestras almas, desde el principio, el libre albedrío está orientado hacia el mal o hacia el pecado, hacia las decisiones incorrectas que hacen que te apartes del buen camino dictado por Dios. Por otro lado, está la libertad, que es la capacidad de hacer uso correcto del libre albedrío y de elegir bien uniéndote a Dios. Entonces, si el ser humano hace un buen uso y toma decisiones correctas, está siendo libre. Mientras si actúa erróneamente, está haciendo uso del libre albedrío. Con esta teoría, Agustín de Hipona explica la existencia del mal y libra de responsabilidad a Dios. Gracias. Santo Tomás de Aquino, llamado Doctor Angélico, nacido en Rocaseca, en la actual Italia, en el año 1224 y fallece en Fossanuova en el año 1264. Teólogo y filósofo italiano, el máximo representante de la filosofía escolástica medieval. Abordó brillantemente una profunda y perdurable reformulación de la teología cristiana. Es hijo de una de las familias aristócratas más influyentes de la Italia meridional. Estudió en Montecassino, en cuyo monasterio benedictino sus padres quisieron que siguiera la carrera eclesiástica. Posteriormente, él se traslada a Nápoles, donde cursó estudios de artes, teología y entró en contacto con la Orden de los Hermanos Predicadores. En el año 1243 manifestó su deseo de ingresar a dicha orden, pero su familia se opone profundamente. El santo permaneció retenido en el castillo de Santo Giovanni durante un año. Tras una queja de Juan Teutónico, general de los dominicos, a Federico II, éste accede a que Tomás fuera puesto en libertad. Luego se le permite trasladarse a París, donde permanece desde 1245 hasta el año 1256, fecha en la que obtuvo su título en maestro de teología. Durante todos esos años estuvo al cuidado de San Alberto Magno, con quien entabló una verdadera amistad, porque los unía el hecho de que ambos pertenecían a la misma orden. Tras doctorarse, ocupó una de las cátedras reservadas a los dominicos, tarea que compatibilizó con la redacción de sus primeras obras, en las cuales empezó a alejarse de la corriente teológica mayoritaria, derivada de las enseñanzas de San Agustín de Hipona. En el año 1259, él regresa a Italia, donde permanece hasta el año 1278 al servicio de la corte pontificia en calidad de instructor y consultor del Papa, acompañándolo así en todos sus viajes. Durante todos esos años, él redactó varios comentarios al Pseudo Dionisio y Aristóteles. Finalizó la Suma contra los Gentiles, obra en la cual repasaba críticamente las filosofías y teologías representantes a lo largo de la historia, e inicia también la redacción de su obra capital, la Suma Teológica, en la que estuvo ocupado entre el año 1277 y 1274, y que representa el compendio último de todo su pensamiento. Bien, yo les hablaré acerca de la ética según Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, Dios dirige todas las cosas hacia un fin supremo, y ese fin supremo es el mismo, Dios. Luego tenemos a la divina providencia que ordena el mundo hacia su propio fin.
todo se somete ante la divina providencia, incluso el ser humano. Bien, la providencia divina ordena previamente las causas necesarias para las cosas que han de suceder necesariamente y las cosas contingentes para las cosas que han de suceder contingentemente. Y para esto debemos entender qué es la contingencia, ¿no? La contingencia es aquello que puede o no suceder, ¿no? Y eso tiene mucha relación con el ser humano. ¿Por qué? Porque ni la providencia divina ni la beatitud eterna, que es poder ver a Dios, contemplarlo, pueden anular la libertad del hombre. No. Lo contingente es precisamente la libertad del hombre. El hombre no puede contemplar a Dios con sus fuerzas naturales. Es por eso que necesita ser guiado por Dios. Dios, sin embargo, no puede forzar al hombre. El hombre debe abrazar libremente la felicidad que Dios le tiene preparada, ¿no? Y es aquí en donde entramos al libre albedrío, ¿no?, que todo ser humano posee, la libertad del hombre. Bien, Dios prevé los futuros contingentes, es decir, las acciones cuya causa es la libertad humana. Dios es eterno, todo el tiempo se encuentra inmerso en Él, ¿no? Él es el alfa y el omega. Sin embargo, a pesar de que Dios lo puede prever todo, ¿no?, incluso las acciones del ser humano, Él no interfiere en ellas, porque las acciones dependen de la divina providencia. Es el libre albedrío del ser humano. Bien, luego de lo anterior mencionado es que llegamos a esta conclusión, a este enunciado. La voluntad humana es un libre albedrío. Debemos recordar que Dios mueve todas las cosas, y para Santo Tomás de Aquino, Dios mueve todas las cosas según su naturaleza, ¿no? Eh, y en el caso del ser humano, en el caso del hombre, Dios tiende a inclinarlo hacia la justicia, ¿no? Esa es la inclinación del ser humano. Sin embargo, esto Dios no lo hace de manera independiente, ¿no? Recordemos, Dios mueve todas las cosas según su naturaleza, ¿no? Y también tenemos aquí el libre albedrío del ser humano. Entonces, tenemos a Dios y el libre albedrío actuando de manera conjunta. Bien, si Dios mueve e inclina al ser humano hacia la justicia, entonces, ¿por qué existe el mal? Santo Tomás de Aquino nos dice que el mal es producto del libre albedrío del hombre, ¿no? Si bien éste está inclinado a la justicia, ese libre albedrío, ¿no?, el poder, la facultad del ser humano para poder decidir no inclinarse hacia el bien, ¿no? Para Santo Tomás de Aquino, y en concordancia con la teoría de la sustancialidad de Platón, es la falta de bien. Para Tomás de Aquino, el mal es la falta de bien. Y él distingue entre dos tipos de males. Por un lado tenemos la pena y por el otro la culpa. La pena es deficiencia de forma, realidad o acto, o de una de sus partes, necesaria para la integridad de la cosa, ¿no? Es la carencia. Por ejemplo, la ceguera es la falta de vista, ¿no? Y esto para Santo Tomás de Aquino es una pena. El mal en cuanto a defecto y falta de integridad siempre es una pena. Sin embargo, existe el mal mayor, el cual es la culpa. ¿Y qué es la culpa?
La culpa es la deficiencia de una acción que no ha sido hecha o no ha sido hecha del modo debido. Es el acto humano de escoger deliberadamente el mal, ¿no? Producto precisamente del libre albedrío del ser humano. Es por eso que Santo Tomás de Aquino decía que el mal es producto del libre albedrío. Es decir, la culpa es la actuación disconforme con el orden de la razón y de la ley divina. Y tal y como pueden ver, un ejemplo es el asesinato de Abel, cometido por su hermano Caín. La culpa es también llamada pecado para Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y ahora hace falta recordar que Dios dirige las cosas según su propia naturaleza. Como dijimos hace un momento, la naturaleza del hombre tiende hacia la justicia, ¿no? El hombre tiende al bien. Sin embargo, es producto del libre albedrío que ocurre siempre un desvío en el camino y el ser humano se inclina hacia el mal, ¿no? Pero existe un hábitus natural práctico llamado sindéresis, que es precisamente el conocimiento que el ser humano posee acerca del bien. El ser humano conoce el bien, ¿no? Y todo esto es gracias a la conciencia que éste posee, ¿no? Y si el ser humano posee la voluntad de querer hacer el bien, debe hacer uso del libre albedrío. Santo Tomás de Aquino nos dice que las virtudes son hábitos, al igual que la sindéresis. Las virtudes son aquellas disposiciones prácticas que el ser humano posee para vivir rectamente y así huir del mal, ¿no? Y al igual que Aristóteles, Santo Tomás de Aquino distingue entre dos clases de virtudes. Por un lado están las virtudes intelectuales y por el otro las virtudes morales. Las más importantes que podemos rescatar son la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Estas virtudes, tanto morales e intelectuales, te llevan a la felicidad. Sin embargo, es una felicidad terrenal, no es una felicidad trascendental que te lleve hacia lo divino, en compañía de Dios, ¿no? Para eso están las virtudes teologales. ¿Y qué son las virtudes teologales? Son aquellas disposiciones puestas por Dios, ¿no? De entre todas estas tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Y estas sí te llevan a una felicidad trascendental, a una felicidad que te lleva a contemplar a Dios, ¿no? Y como ya habíamos mencionado antes, la beatitud eterna es precisamente contemplar a Dios. Esto sería todo. Doy paso a mi siguiente compañero. Filosofía medieval. La patrística. Bueno, la patrística es el estudio del pensamientos, doctrinas y obras del cristianismo, desarrollado por los padres de la Iglesia. Estos fueron sus primeros autores. La palabra patrística deriva del latín patres, que significa padres. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático por unificar de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderla ante los dogmas paganos y las herejías. Desarrollo de la patrística. Tenemos a la patrística de Oriente y la patrística de Occidente. La patrística de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. Asimismo, los padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana, partiendo de los pensamientos de platonismo y neoplatonismo, y también se apoyaron de los términos moral y ética. Tenemos a la patrística de Occidente.
Esta fue representada por los padres latinos. Fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En este mismo sentido, San Agustín se propuso demostrar la existencia y esencia que tiene Dios. Características de la patrística. Bueno, tenemos a las principales. La primera es, antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas y paganos. Se considera la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. También se considera a Dios como un ser espiritual y no material. También es considerado Dios la única verdad y guía del hombre, según afirma San Agustín. La escolástica. La escolástica, al igual que la patrística, también se inspiró en la filosofía griega y en la religión cristiana. Se desarrolló durante la Edad Media en Europa occidental entre los siglos XI y XV. Es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Es decir, la escolástica buscaba responder de manera comprensible todas aquellas dudas que se generaban entre la razón y la fe, en especial porque para ellos el ser humano es imagen a Dios. Por ello, se apoyó en la dialéctica, en la lógica, en la ética, en la teología, cosmología, la metafísica y la psicología. Su punto de trabajo se ubicó en dos asuntos: en presentar las cuestiones normativas acerca de qué virtudes cultivar, qué acciones evitar y qué metas perseguir. El segundo fue establecer la estructura general de la moralidad. Las características de la escolástica. Su principal finalidad era integrar los conocimientos que se tenía por separado, tanto de la razón, por parte de los filósofos griegos, como de las revelaciones cristianas. Los escolásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y de la fe. La filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe, para que la razón las pueda comprender. Otra característica fue que emplearon en la Edad Media un método didáctico para explicar y enseñar la escolástica. Etapas. Fueron 3 etapas. Preescolástica. Esta fase supone la gestación de la escolástica en transformación en el seno de la Iglesia Católica durante la etapa en el que desarrollaron la armonización entre la fe y la razón. Aquí también demostraron la existencia de Dios. En la alta escolástica fue la fase de apogeo, donde su máximo representante fue Santo Tomás de Aquino. Y para terminar, en la baja escolástica, su máximo representante fue Guillermo de Ockham, quien planteó en el plano filosófico la separación entre la fe y la razón. Los representantes fueron San Buenaventura, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, quienes realizaron la primera síntesis sobre la noción de substancia, mérito que los hace ser considerados como los más grandes sintetizadores de la reflexión filosófica. Bueno, el padre de la escolástica se le considera a San Anselmo. ¿Por qué? Porque fue él quien desarrolló la denominada prueba odontológica de la existencia de Dios. Además, fue canonizado en 1494 y proclamado doctor de la Iglesia en 1720. Bueno, para concluir, para la ética escolástica, el hombre perfecto es el que obra en esta vida el bien honesto, el que distingue entre el bien y el mal. El hombre tiene a la felicidad. Esta felicidad se obtiene de manera imperfecta en esta vida y perfectamente en la otra vida, por la posesión de Dios. El hombre es atraído al bien con la esperanza del premio y retraído del mal, por temor al castigo o la sanción. Gracias.